Territorios del arte contemporáneo. Conduce Jorge Juanes. En la charla anterior prometimos hablar de la posmodernidad y vamos a cumplir ya hoy mismo con esta intención. Pero antes quisiera yo hablar de un artista que creo que es el momento de tomarlo en consideración, que es Joseph Beuys, el famoso artista alemán tan controvertido, tan discutido, admirado por muchos y denostado por otros tantos. Pero en general creo que mal comprendido, mal entendido su proposición. Los pros y los contras, cuando uno los examina, creo que tanto los que hay que salvarlo de sus admiradores como tratar de entrar, críticamente en la argumentación de sus detractores e intentar un poco situar a este indudable personaje dentro del arte, protagonista, indiscutible, creo yo. Lo primero que se me ocurre sobre él es leer esto, que creo que concentra todo lo que es su proyecto general. Cada hombre es un artista. Todos somos artistas. Esto fue lo que ha causado mayor polémica. Entonces, trata él de explicar esto, ampliarlo en esto que voy a leer. Dice así: la fórmula «cada hombre es un artista», que ha suscitado mucha cólera y que todavía no se entiende, se refiere a la transformación del cuerpo social, que cada hombre se experimente y se reconozca como criatura creadora determinante del mundo. Bien, creo que lo que quiere decirse aquí es muy claro. Arte es libertad. La libertad es una potencialidad que tenemos todos los individuos. En el transcurso de la modernidad, la experiencia de la libertad ha sido una experiencia que se ha manifestado sobre todo en el territorio del arte. Libertad creación, libertad autoposición de fines por parte de los artistas, libertad apertura, libertad polivalencia, libertad diálogo, libertad encuentro con los otros, encuentro con la alteridad. Es decir, esta experiencia privilegiada no debe ser una experiencia confinada a unos cuantos, a un pequeño grupo privilegiado, a una élite que tiene ese don supuestamente por razones cuasi divinas, sino que el artista tiene la obligación de hacer extensiva esta determinante de la libertad, esta posibilidad de que todos tenemos de ser libres y de ganar nuestra libertad en el transcurso de la constitución de nuestra propia existencia. Socializar la libertad, socializar la creación, es justamente contribuir a la creación de una asociación de hombres libres. Y contribuir a la creación de una asociación de hombres libres es el gran propósito político último de la modernidad. Mientras esta potencialidad no se cumpla, no podremos decir que la modernidad crítica, la modernidad que marcha a contrapelo institucional y represiva, ha logrado sus objetivos. En ese sentido, la actividad artística de Joseph Beuys es una actividad simultáneamente política y que abre perspectivas socializadoras de implicación del arte en el proyecto de lucha contra los poderes opresivos. De ahí que diga él, en otra ocasión, el arte social como requisito previo de toda facultad. El arte tiene que contribuir a esta redención, a esta empresa libertaria, a esta resocialización desde el encuentro del individuo libre, autónomo y creador. Esto es lo que explica todos los actos, performance, actividades políticas y comportamientos ciudadanos de Joseph Beuys. En ese sentido, no nos debe sorprender que él identifique ciertos actos que además él realiza y sus seguidores con el hecho artístico. Y que la gente se pregunta, ¿pero es esto arte realmente? Esto que vamos a señalar es arte, y voy a decir en qué sentido es arte o en qué sentido forma parte de la ontología del arte.
para ser más precisos y ir más a fondo. Por ejemplo, proclamar la negación a fabricar armamento o negarse al servicio militar. Evidentemente que esto tiene que ver con el arte, porque el arte no es un vehículo al servicio de la destrucción de los otros, al servicio de la guerra. Aquí no se celebra, Joseph Beuys, la guerra como fue celebrada, por ejemplo, en los manifiestos de Marinetti. Plantar árboles, por supuesto que es un acto que tiene que ver con la salvaguarda de la naturaleza. Luchar contra las enfermedades, enfrentarse al poder del dinero y al poder del Estado, convivir con los animales. Es decir, se plantean una serie de alternativas que tienen una intencionalidad política y que están sacadas del fondo último de lo que ha sido la experiencia artística y que evidentemente tienen un filo desconstructor de las posicionalidades políticas que se generan desde los centros justamente de poder. En pocas palabras, lo que aquí viene a decirnos Joseph Beuys es que el arte tiene, o el núcleo último del arte contiene condiciones de posibilidad de una alternativa, de una política de la diferencia, de una política de la libertad. Y en ese sentido, Joseph Beuys planteará también la necesidad de superar el antropocentrismo logocéntrico que marca el destino moderno, en nombre de la idea de establecer una correspondencia de los hombres con el mundo mineral, vegetal y animal. O sea, los 3 grados de la naturaleza que tiene el hombre frente a sí y que forman junto con él esto que se llama el universo. Dice al respecto: el hombre tiene que volver a entrar en relación hacia abajo con los animales, los vegetales, la naturaleza, y hacia arriba con los ángeles y los espíritus. Se busca, pues, una reconciliación. Se busca, pues, en Joseph Beuys romper con esa visión que ve en la naturaleza o en el mundo animal una otredad hostil que tiene que ser dominada y sometida al imperativo humano. Resumiendo un poco el proyecto general de Joseph Beuys, voy a leer un texto mío al respecto que resume, creo, lo que es mi posición sobre este artista. Dice así: el territorio del arte abarca un contrapoder que rebasa el mero hacer de los artistas y se debe a la existencia del individuo soberano, excéntrico, abierto hacia el otro y los otros. El arte protege, escucha, redime. Lo contrario al logocentrismo nihilista que reduce al hombre a ente abstracto carente de otredad. Tal es la posición de Beuys, quien ante todo es un artista nato. Defiende sus propuestas mediante textos y fundamentalmente experimentando con las diversas formas del arte: escultura, instalación, grabado y dibujo, rituales, actos políticos, performance, fluxus. Formas que parten siempre de su experiencia personal y guardan un estado de duelo con el mundo de la materialidad. Grasa animal y fieltro, cera, miel, pan de oro, huesos, herrumbre, barro, cuerdas, árboles, piedras, metales, maderas, máquinas. Materialidad que, gracias a la capacidad develadora del artista, excede los parámetros de la textura y del color, mostrándosenos dotada de cualidades poco exploradas artísticamente hablando: calidez, frío, pesantez y ligereza, dureza y suavidad, opacidad y transparencia, fluidez y oclusión. Los materiales comunican o aíslan, transmiten y reciben, enferman o curan. La entraña de la materialidad es también una reserva energética en perpetua transformación que por ello mismo se resiste a ser coagulada en un estado resuelto. Para lograr que la materialidad transmita y emita, fluya y haga fluir, se requiere un agente intensivo, receptor y emisor a la vez, que no es otro que el hombre descentrado. En este caso, nuestro artista, que ha logrado desembarazarse del efecto narcisista del espejo, cumpliendo así la condición que puede permitir entreverarse con los dones ofrendados por la tierra. Trabajo emprendido por Beuys con la materia orgánica e inorgánica, que arranca siempre de lo caótico y se remonta a la construcción de formas en que el orden impuesto no impide que la cosa en sí comparezca como tal. La forma incluye y supera aquí a la geometría, proceso de empatía, naturaleza-hombre, que responde a la búsqueda de lo que los antiguos llamaban el uno todo diverso.
Beuys forma filas así entre los buscadores de la unidad primordial, ya que conjuga de golpe el mundo arcaico, arcano y simbólico ritual con la alquimia, el misticismo con el romanticismo, la antroposofía con el cristianismo y el teatro de cuerpo con el chamanismo. También los animales totémicos, liebre, alce, abeja, cisne, coyote, caballo blanco, juegan un papel primordial. Al respecto vale la pena rememorar los célebres performances, Cómo explicar los cuadros Una liebre muerta de 1965 y Coyote, Me gusta América, América le gusto yo de 1974. En la primera acción, el artista cubierta su cabeza con miel, material que encarna como pocos la transustanciación entre los diversos órdenes que en el mundo son vegetal, animal, humano y polvo de oro, pretende mostrar, chamánicamente hablando, que el pensamiento humano puede también vivir, ser una cosa viviente, y por lo tanto debe incluir dentro de sí la constelación de la mortalidad, pues vida y muerte van de la mano. La liebre encarna la fuerza elemental y libre, fértil y espontánea, nómada y entrañada en la tierra, fuerza, por lo demás, insondable. Palabras de Beuys sobre la performance, cómo explicar los cuadros Una liebre muerta. Dice, algunas de las fuerzas elementales de los animales deberían añadirse al pensamiento positivista que sigue prevaleciendo en la actualidad. Por lo que toca a la segunda acción, tras ser metido en una camilla y arropado con una manta de fieltro en la ciudad de Düsseldorf, Beuys parte a Nueva York en un avión ambulancia y allí se encierra durante varios días, omito detalles, con un coyote, animal sustancial para la sabiduría chamánica, paleoasiática y de los indios de América del Norte, los pieles rojas, y odiado a su vez por el hombre blanco. Encierro que simboliza lo deseable, la deseable cohabitación entre culturas diversas, y por extensión entre el hombre y aquello que le excede y a lo que equivocadamente teme. Performance que pone a punto además el concepto ampliado del arte. El destinatario final del registro fotográfico del acto eludido, un criminal condenado a cadena perpetua en la ciudad de Glasgow, se revela como un ser creativo y realiza una escultura donde el coyote corona la cabeza de Beuys. Nuestro chamán, que gusta vestir como gángster de cine negro, es por cierto un estupendo dibujante. Dibujo primitivo el suyo, preantropocéntrico, desligado de los preceptos clásicos y que, al igual que el conjunto de su obra, se encuentra presidido por la arcaica sensación de presagio que hoy como ayer acompañan los pasos del hombre por la tierra. El artista crea formas que no pueden ser descifradas, revelaciones, silencios, piezas insondables que cruzan el entramado mágico que preside la vida de lo mortal. Cualquier cosa es digna del arte, las jerarquías sobran. Aquí la cruz, allí una mancha o la huella de un pasado ignoto, doquiera los trazos realizados con un lápiz detenido con la punta de los dedos para no ceñir la línea en demasía, para alargarla, para darle una movilidad incierta. Lo que de inmediato se percibe en tales formas plásticas es que la mirada no puede ser conceptualmente escamoteada y que el gesto gráfico, inscrito en papel, resulta en consecuencia lingüísticamente indescifrable. Hablamos de experiencias antes que de teorías, de actos marcados por la concentración extrema, el dolor, la extenuación, de ritos de encierro, de ceremonias herméticas que exigen entrega corporal y sacrificio del yo, hasta el extremo de propiciar un estado de trance que conduce a la transfiguración extática del artista y a la transustanciación de la materia. Compartimos así con obras orgánicas y enigmáticas. Dice Beuys, la obra de arte es el enigma más grande de todos, que tomando en cuenta aportaciones decisivas del arte contemporáneo, integran elementos discursivos y sonoros, esculturas e instalaciones, gestualidad corporal y multimaterialidad. Estamos, en suma, ante ceremonias que operan como una corriente de energía o un choque convulsionante. Reparemos en que a lo largo de sus acciones el artista susurra, profiere palabras incomprensibles que descomponen la gramática, sonidos instintivos proferidos por un convaleciente que reconoce su enfermedad como parte de la enfermedad del mundo. Podría hablarse de solidaridad con lo oprimido y malogrado en el ruinoso escenario de la modernidad, de momentos excepcionales que dotan de aura a la experiencia artística y provocan al espectador el efecto de un despertar contestatario.
Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará reproducciones de pinturas, recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno al arte. Bien, el tiempo se echa encima y yo quiero tratar ya en este programa, como he prometido, el problema de la posmodernidad. Partamos de sus propias palabras. Escuchemos sus argumentos. Para los posmodernos, la razón histórica moderna es un mito. Se revela hoy como un mito que ha traído al mundo guerras interminables, destrucción, enfrentamientos entre las culturas. Es pues un gran relato totalitario. Y es que los pensadores modernos han pretendido hablar por todos, representarlos. Se la han pasado haciendo discursos transindividuales, universales, supuestamente universales, sostenidos en sujetos históricos totalizadores o totalizantes. Y dentro de esta gesta totalizadora han participado también los llamados pensamientos revolucionarios, que en los hechos se han mostrado como metarrelatos teológicos y teleológicos, no exentos de una seguridad metafísica asentada en el dogma de la verdad que ha traído al mundo sistemas opresivos sin parangón en la historia. Hablamos, tanto en relación al ala derecha como al ala izquierda de la razón histórica moderna, de discursos excluyentes, de discursos de poder. Y contra ese pensamiento autoritario, que está al servicio de órdenes omniscientes, inapelables, frente a ese pensamiento, pues, que fija lugares y se dedica a establecer jerarquías y a proponer sujetos fuertes en que el valor de hombres y cosas depende de su relación con determinado tribunal de verdad y en donde lo uno precede a lo múltiple, hay que generar un discurso que tome distancia respecto al centro de sentido. En suma, los modernos dirán que ningún principio o fundamento, ninguna instancia central puede fundar lo que es diferente. Hay que terminar entonces con el principio de identidad. No hacerlo así nos condena a seguir viviendo bajo un terror de signos y significados que son los que han apuntalado a los poderes fácticos. La propuesta de los posmodernos en este sentido es, así, terminar con esa razón histórica inapelable y omnisciente que se ha señoreado en el mundo. La posmodernidad es así, quiere ser una alternativa que habla en nombre de la diferencia, de la polivalencia, del descentramiento y que, en ese sentido, se desmarca o pretende desmarcarse radicalmente de los discursos que pretenden contar con una razón histórica universal y aglutinante, monolítica además. Lo que ellos ven, lo que ellos detectan en esta historia moderna es el desdén hacia la diferencia, la incomprensión de los márgenes, la ignorancia de lo que es el acontecimiento como acontecimiento. Lo que ellos quieren abrir es, según esto sacado de Nietzsche, el perspectivismo. Frente a los discursos cerrados y de verdad, la línea del perspectivismo. Ver el mundo como un conflicto de interpretaciones, detrás de las cuales hay fuerzas, poderes, interpretaciones que como tales son a final de cuentas relativas. No hay una verdad, no hay un pensamiento totalizador indiscutido. Eso expresa el triunfo y la imposición de una jerarquía de poder. Más que proponer discursos escatológicos, promesas que van a ser realizadas al fin de los tiempos, lo que los posmodernos plantean es la emancipación aquí y ahora, manifiesta en la defensa de una política descentrada y tolerante de la diferencia. No solo tolerante, sino encaminada a potenciar la diferencia. Y por tanto, la constitución de una serie de saberes singularizados que dan cuenta de prácticas y de relaciones específicas que no tienen que establecer necesariamente una referencia con un saber central. Lo que se llaman las microteorías, que dan lugar a prácticas micropolíticas que justamente no, dada su especificidad, no se dejan atrapar
en el discurso unívoco que finalmente es el discurso de Estado. Sí, en la modernidad, los discursos socorridos son verdad, unidad, identidad, sentido, continuidad, centro, determinación, representación, sistema. En la posmodernidad, los conceptos que imperarán serán diseminación, dislocación, incertidumbre, margen, multiplicidad, fragmento, pluralismo, diferencia, instante, circunstancia, lo efímero, etc. Esto es lo que podríamos decir en términos generales, en términos de la disputa que está en el nivel último del enfrentamiento moderno-posmoderno. Ya aquí yo tendría una objeción que hacer, ya la adelanto. Y es que la idea de modernidad que los modernos hacen es una idea, en mi opinión, que no toma en cuenta justamente que la modernidad no ha sido esa unidad monolítica, omnisciente, totalizadora que ellos quieren ver desde su propio origen. Creo que en la posmodernidad se desconoce justamente esto que yo he estado señalando, esta modernidad tachada, esta modernidad contrapelo, esta modernidad al margen que ha ido perpetuamente desde el origen mismo de la modernidad, siendo parte de la modernidad, la parte desconstructiva de la modernidad, evitando precisamente estos cierres categoriales y estas figuras totalizantes, que es y que se manifiesta centralmente justamente en la experiencia del arte. Es pues el desconocimiento en la posmodernidad, se desconoce, no se hace la lectura, no se sigue atentamente esta otra modernidad, sino se atiende justamente a la modernidad tal y como nos ha sido presentada por la parte triunfante e institucional de la modernidad misma. Y ahí yo ya creo, ¿verdad?, que justamente entonces la posmodernidad, al no apoyarse en esos antecedentes, en esa historia que se ha ido desmarcando siempre y permanentemente de los intentos opresivos, quiere presentarse como algo original, algo que protagoniza una serie de pensadores y que surge apenas en los años 70 o 60 a lo más. Es un afán de protagonismo de esos pensadores, de ser un parteaguas, cuando en verdad la historia misma, no solo la modernidad, sino la historia misma, lo que ha contado siempre son justamente los herejes. Herejes desde el punto de vista de los poderes, pero no desde el punto de vista de la libertad. Queremos saber qué piensa usted. Territorios del Arte @radioeducacion.edu.mx. Pero bueno, dejemos esto de lado y sigamos haciendo caso a lo que los postmodernos nos señalan. ¿De dónde viene esta visión monolítica? ¿Y de dónde viene, a fin de cuentas, el concepto de modernidad? No remontándonos al primero que en el siglo XIX lo aumentó, no, a lo que ha sido, lo que lo desata, que es la disputa arquitectónica. El concepto de postmodernidad surge en el centro de una disputa arquitectónica. Concretamente, y de un modo fechado, surge cuando en San Luis, Missouri, en el año de 1972, se produce la destrucción de un conjunto de edificios de arquitectura internacional funcionalista que da lugar al comentario del arquitecto Charles Jens, que dice así: la modernidad ha muerto, viva la modernidad. Y justamente lo que quiere decir con la modernidad ha muerto es la arquitectura funcionalista internacional, en tanto arquitectura reducida efectivamente a patrones abstracto-conceptuales, inorgánicos, descontextualizados, formal universales, uniformes, que han perdido de vista justamente todo lo que son las connotaciones orgánico-concretas, texturales, creativo-arquitectónicas y no meramente ingenieriles de la propia historia de la arquitectura. En ese sentido,
La crítica posmoderna a la modernidad en términos de arquitectura es una crítica que busca desembarazarse de una buena vez de esta arquitectura funcional, de este estilo llamado internacional, de esta reducción abstracto-conceptual, que se considera a su vez desde su prepotencia ser el fin último de la arquitectura y el paradigma de la arquitectura, y hablamos de gente como Le Corbusier o como Gropius. Digo, esta arquitectura absoluta y geométrica abstracta, que efectivamente responde a parámetros logocéntricos, esto es lo que va a ser identificado como modernidad, y en este sentido sí tienen razón los postmodernos de establecer esa visión unívoco monolítica. Lo que no tienen razón es en extenderla al conjunto de la propia historia. Y en ese sentido sí tiene razón, arquitectónica hablando, el planteamiento de una alternativa arquitectónica, dada la importancia de la arquitectura, ya que la arquitectura es la que crea el espacio del habitar humano. Para mayor información de este tema, le sugerimos consultar los libros La ilusión y la desilusión estéticas, de Jean Baudrillard, Cultura postmoderna, de Stephen Connor, El cuerpo mutilado, de José Miguel Cortés. La bibliografía completa utilizada para este programa la encuentra en www.radioeducacion.edu.mx. Territorios del arte contemporáneo. Territorios del arte contemporáneo con Jorge Juanes. Este programa es una coproducción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.